Hola chicos, ¿cómo están? Les habla la señora Anto y hoy les cuento, ha venido una amiguita a visitarnos hoy y dice que ha venido del pasado. ¡Wow! Me contó que fue a un museo y se sentó en una sillita y vino volando hacia este tiempo en el que estamos ahora. Qué interesante, ¿no? A ver, vamos a llamarla. Hola chicos, hola, ¿cómo estás amiguita? Muy bien. ¿Me puedes decir a mí y a los chicos cómo te llamas? Yo me llamo Antonia y vengo del pasado. Vengo a contarles una linda historia. Van a ver muchas imágenes y todo. Ay, Antonia, qué hermoso lo que nos has traído hoy. ¿Podemos verlo? Sí, a continuación, veamos. Hace muchos años, en 1810, en nuestro país, la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, quien en ese momento era parte del virreinato del Río de la Plata, no era una gran ciudad, sino una pequeña colonia. Las calles no estaban pavimentadas, la mayoría de ellas eran de tierra y unas pocas estaban empedradas. No había edificio de mucha altura como hoy. Las casas eran bajas de un solo piso. Allí los hombres criaban ovejas, vacas y también fabricaban muebles, velas y juguetes de todos los colores y cosechaban muchos alimentos como el maíz y la papa. Las mujeres se ocupaban de tejer, de hacer mucha comida para vender al pueblo, y esto lo hacían en las calles, ya que no existían los kioscos ni negocios. También eran lavanderas, que lo hacían a la orilla del río. Había esclavos que trabajaban las tierras y también estaban los indígenas, que algunos se dedicaban a cazar o a pescar y hasta cultivar. Eran muy buenos haciendo artesanía, que luego las vendían al pueblo. Todos trabajaban mucho, pero lo hacían con tristeza, ya que todo lo que cocinaban, fabricaban y cultivaban se lo vendían al rey Fernando VII a España para poder venderlos. Pero la gente de la colonia no recibía el dinero de esta venta. Pero esta colonia estaba gobernada por el virrey Cisneros, porque como el rey Fernando VII no podía viajar hacia el virreinato del Río de la Plata, porque vivía muy lejos y lo tenía que hacer en barco, e iba a tardar muchos días. Entonces envió a sus amigos españoles, y entre ellos al más importante, al virrey Cisneros, para que viniera a quedarse y controlar todo lo que producía el pueblo y fuera enviado a España. El virrey Cisneros era muy exigente y no dejaba que nadie hiciera lo que quería. Cisneros vivía cerca de la plaza del pueblo. Allí se encontraban los vendedores ambulantes, como el velero, la señora que vendía empanadas, el aguatero y muchos vendedores más. Entre esos pobladores habían criollos, españoles y esclavos africanos. Los criollos habían nacido aquí en el país. Habían patriotas como Castelli, Belgrano y Moreno, French y Beruti, Pasos y muchos otros más. Todos estaban enojados y cansados porque no querían al virrey Cisneros, que éste se llevara todo el oro y producciones y que no les pagara lo que correspondía. Ellos querían ser libres, pero sabían que no iba a ser fácil lograrlo, porque España no quería perder todo el territorio conquistado. Los criollos tuvieron una gran idea de juntarse escondidas
en, en el virrey que no se enterara de esta organización para poder conseguir la libertad. Lo hacían en sus casas, donde nadie podía espiarlos. Y no pasaron ni un segundo sin hablar del tema de un gobierno propio. En esa época, las personas se juntaban mucho en sus casas, ya que no había cine, ni televisión, ni juguetes electrónicos. Estas reuniones se llamaban tertulias. Entonces Castelli, Belgrano y Moreno pidieron al virrey una reunión para discutir el tema del gobierno propio. El virrey Cisneros no podía decirles que no, porque ellos eran mucho más fuertes. El 22 de mayo se hizo una reunión muy grande en el cabildo de la ciudad. Esa era la casa donde se discutían los asuntos principales, y esta reunión fue lo más importante que se hizo allí. El cabildo solo podían ingresar los criollos que tenían mucho dinero, y estaba prohibida la entrada a niños, mujeres, esclavos e indígenas. Esta reunión fue difícil porque la banda del virrey y de los patriotas no se ponían de acuerdo. Tenían sus diferencias, se discutió mucho hasta que al final se hizo una votación para saber cuánta gente quería que el virrey Cisneros dejara de gobernar. La mayoría de los que estaban en esa importantísima reunión querían que el virrey renunciara, pero éste no estaba dispuesto a dejar de gobernar. Pero un 25 de mayo de 1810 todo cambió. El pueblo se reunió frente al cabildo. Ese día el cielo estaba gris y comenzó a llover, pero esto no importaba nada. Solo querían pedir la renuncia del virrey. Luego de esa votación se armó la primera junta. Esta estaba compuesta por Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Juan José Paso, Manuel Alberti, Miguel de Ascuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Mateu. Y mientras se discutía, la gente del pueblo estaba muy ansiosa, esperando la noticia del cabildo, y gritaban: «El pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Qué pasa ahí adentro?». La gente que se encontraba en la plaza estaba liderada por dos personas, French y Beruti, que repartían cintas distintivas para distinguir los criollos que querían un gobierno propio y los que querían seguir bajo el gobierno del virrey. Luego de un rato, algunos de los hombres reunidos en el cabildo se asomaron al balcón, y así Cornelio Saavedra dio la noticia: habían conseguido que el virrey renunciara. Todos los que estaban en la plaza se pusieron muy contentos. Gritaban: «Logramos nuestro primer gobierno patrio». Muchos estaban muy felices. Festejaron la partida del virrey. Desde ese momento, el pueblo pudo trabajar sin que nadie le exigiera cuánto de su sacrificio debían enviar a España. Este fue uno de los primeros pasos que nos condujo hacia la independencia de nuestro país, este hermoso país al que hoy llamamos Argentina. Ay, Antonia, qué hermoso todo lo que pasó en ese tiempo y cómo terminó todo. Sí, ahora somos libres y podemos hacer todo lo que nosotros queremos. No hay nadie que nos diga con muy enojado lo que tenemos que hacer. Ay, Antonia. Las actividades que nosotras hemos pensado para finalizar la semana de mayo, es ir diciéndole a los chicos con anticipación que ellos vayan investigando, preguntándole a sus abuelos, a sus papás, a sus tíos, a los juegos que ellos jugaban cuando eran niños. Lo que queremos hacer es que los chicos vayan viendo cómo han ido cambiando los juegos. Hay algunos juegos, por ejemplo, que son iguales o parecidos y que han cambiado las reglas, han cambiado el modo o los elementos.
Y bueno, cuando ellos, llegado ese día, nosotros queremos sacar a los niños al patio y hacer que ellos jueguen estos juegos, para que, para que ellos también puedan ver la experiencia, digamos, no solamente de contarlo, sino de vivirlo. Por ejemplo, hacerlo jugar a la rayuela con números y con piedra, al piedra, papel o tijera, a la- al elástico, a la Pandora, al Martín Pescador y bueno, todos los otros juegos que ellos hayan traído. Esto también, nosotros lo planteamos que nos puede ser, que nos sirve para integrar al grupo, ya que hay chicos que no se pueden integrar muy bien, entonces esta sería una manera para que ellos se puedan integrar. Y la segunda actividad es pedirle a un papá o una mamá que se disfrace de rey y que ingrese al salón justo en el momento antes de que ellos van a salir al patio. Eh, cuando este rey ingresa a la sala, lo que tiene que hacer es imponer sus nuevas reglas, lo que él quiera imponer. Entonces, una de las reglas que él va a imponer es que nadie va a salir al patio, sino que todos se van a quedar a jugar en la sala, con los juguetes que están ahí y que nadie sale a ningún lado. Entonces, lo que nosotros queremos de esta manera es que los niños se rebelen y traten de expresar lo que para ellos crean que es correcto, lo que ellos, cuáles son sus derechos. Y bueno, de esta manera nosotras las seños los vamos a ir ayudando a hacerlos dar cuenta cuál es el derecho de ellos, de que si pueden o no pueden salir. Qué lindas las actividades que le dejaste a los chicos también. Sí, hagan esas actividades porque son muy divertidas. Y ahora ya me voy rapidito a mi pasado porque me van a extrañar. Bueno, Antonia, nos vemos. Chao. Chao, chicos.